pero el tabaco, las hormonas del embarazo y algunas enfermedades de medicamentos también pueden provocarla. Una gingivitis no tratada puede evolucionar a una gingivitis más agresiva o a una periodontitis, antiguamente llamada piorrea. La periodontitis implica la destrucción de tejido y es una enfermedad grave para la boca. Las encías retrocederán y las raíces de los dientes quedarán expuestas, lo que producirá sensibilidad al frío y calor. Afectará la estética y, lo más grave, la periodontitis producirá la pérdida de anclaje de los dientes con su consiguiente caída. Una alerta frecuente de la afección periodontal es el sangrado de la encía. Si usted nota que le sangran las encías con facilidad, debe acudir al dentista lo antes posible para que analice la causa del sangrado y pueda realizarle un tratamiento temprano. Un diente sin tratar puede provocar la caída de los dientes vecinos. Pero, ¿qué hacer frente a la periodontitis? La enfermedad periodontal es una enfermedad crónica que en muchos casos no desaparece por completo. Por ello, elimine los malos hábitos y sea muy estricto con el plan de tratamiento que le indique su dentista. La siguiente. Un momentito, doctor. Un momentito, por favor. Ya, listo, doctor. Entonces, estamos observando el cambio de coloración que están presentando esta cavidad bucal, ¿no? Sin embargo, vemos que los dientes están muy bien posicionados, no hay mayor situación de apiñamiento. Lo que sucede que hay una alteración de la lengüeta gingival que está entre los dientes, ¿no? Y el cambio de coloración. Si ustedes palpan, hay una textura del tejido bastante edematoso, hinchado, ¿no? Y es lo que estamos observando. Y todo este cambio de coloración rojo brillante es lo que nos está indicando que hay una lesión de la gingiva, ¿no? Y que llega hasta el surco marginal que nosotros estamos observando, el surco, ¿no? Y toda esta lengüeta que está prácticamente comprometida, toda esta zona libre de la encía, que se conoce como encía, porque la encía tiene dos partes, la encía libre y la encía adherida, ¿no? Entonces acá, toda esta parte de acá inferior corresponde a la encía adherida. Entonces, la gingivitis es la lesión que se presenta en esta zona con el cambio de color, el edema que presenta, el eritema que presenta, son características propias de la gingivitis, que si nosotros averiguamos el por qué, cómo se inició, preguntamos a los pacientes, entonces ellos van a decir que no se dieron cuenta, ¿no? En qué momento apareció, si es problema de la edad, si es problema del sexo, ¿no? Si es problema de la raza. Es decir, son multifactoriales las situaciones del por qué se presentó
esta lesión. Y le preguntamos al paciente diariamente si ellos usan su cepillo dental, si se cepillan los dientes, ¿no? Y qué tipo de cepillo utilizan. Entonces nos van a contar que efectivamente no practican una buena higiene oral. Entonces, la causa principal del por qué se puede producir una gingivitis es por la falta de higiene oral, por la mala técnica de un cepillado, que están usando un cepillo de cerdas duras seguramente, y lo ideal para evitar el sangrado cuando ya se instaló esta patología es la utilización de un cepillo de cerdas blandas, de todas las cerdas paralelas. La siguiente, profesor. Miren ustedes ahí, ya tenemos una marcada alteración en la mandíbula, en la zona antero-inferior, ¿no? Que compromete al grupo dentario de canino a canino, y observamos que ya aparece un sangrado, ¿no es así? Un sangrado. Entonces, nosotros tenemos que manejar el caso con mucha técnica. La siguiente, profesor. Entonces, definiendo más pausadamente lo que es la gingivitis, es un tipo de enfermedad periodontal que se caracteriza por inflamación de encías y que causa dolor, rubor, malestar, sangrado, edema, exudado. Ustedes saben que son manifestaciones de lo que es un cuadro inflamatorio, ¿no? Por lo tanto, la gingivitis nos va a producir dolor, rubor, malestar general, sangrado, edema, exudado. Presencia exudado significa de que cuando hacemos un corte histológico vamos a ver en todo caso que hay células de inflamación crónica. La siguiente, profesor. El diagnóstico de esta patología es netamente clínico, ¿ya? De tal manera que normalmente las encías están firmes, bien adaptadas a los dientes, lo que constituye el anillo de Kölliker, y cuando hay esta patología se ha perdido esa adhesión de la encía hacia el cuello del diente, que está entre el límite del esmalte con el cemento. Entonces ya no hay ese sellado, ¿no? Esa fijación de la encía a este cuello dentario. Por lo tanto, está ya alterado el tejido. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ver si ustedes ya son de tercer año y ven ya pacientes, lo primero que tienen que darse cuenta, efectivamente, todo lo que es el tejido blando de la cavidad oral, todas las lesiones que se presentan en la cavidad oral es propio del diagnóstico de nuestro campo, ¿no? Nosotros somos los dentistas y conocemos perfectamente la medicina bucal y por lo tanto eso es nuestro deber. Para este fin del diagnóstico de la gingivitis, de la periodontitis, no hay necesidad en todo caso de un examen de laboratorio ni tampoco de imágenes, porque ustedes tienen que saber de que es un tejido blando, ¿ya? Y la radiografía no ayuda en nada. Entonces, un examen de laboratorio no lo indicamos en estos casos, simplemente el examen es clínico. La siguiente, profesor. Entonces, nosotros tenemos que ver la gingivitis inducida por placa.
y la gingivitis no inducida por placa. Entonces la inflamación, ¿no? Que casi todas las gingivitis son inducidas por placa, y definimos entonces qué es una placa. ¿A qué lo denominamos una placa? Es la concreción de bacterias, de sarro, de saliva y sales de fosfato y calcio, ¿no? Y la gingivitis está ocasionada por diferentes situaciones, ¿no? Que se presenta en los pacientes. Por ejemplo, ocasionada por los cambios menstruales, por el embarazo, por la menopausia y anticonceptivos. Entonces ya más o menos estamos teniendo una claridad de que por qué, en qué etapa de la vida se produce la gingivitis, y dentro de los cambios de gestación, ¿no? O los cambios ya a partir de la adolescencia, de la juventud. Entonces ya en las mujercitas aparecen sus reglas, sus cambios menstruales, y también hay el tratamiento va a producir también una dificultad para manejar bien la higiene. En cuanto al fumar, al alcohol, efectivamente, quienes fuman, ¿no?, en pipa o tabaco de mascar o el simple cigarrillo, eso va a producir también una dilatación, una vasodilatación, y en consecuencia aumento de volumen de la gingiva. Igual, el alcohólico crónico también va a ocasionar un problema de gingivitis.
Y en cuanto a fármacos, tenemos nosotros que por una deficiencia de vitamina C, un paciente epiléptico, ¿no?, que sufre de epilepsia, o cualquier otro paciente que consume diferentes tipos de fármacos, también va a ocasionar una gingivitis. Igualmente, hemos manifestado ya que los cambios menstruales, la menopausia, también son causantes de una gingivitis. Igual el SIDA, el VIH, también son portadores de una gingivitis, ¿no?, porque no tienen buenos hábitos de poder llevar en el cuadro, sabiendo ellos que tienen SIDA, sabiendo que tienen un VIH, sin embargo no hay una buena higiene y a consecuencia de eso es que se le produce esta lesión gingival. Y aparte tenemos otros factores como es la nutrición, ¿no?, que también juega un rol importante. La enfermedad de Crohn también es otro factor que va a ocasionar una gingivitis, al igual que las alteraciones sistémicas como es la diabetes mellitus, ¿no?, la leucemia, la leucopenia. Entonces, todas estas son las causas, ¿no?, dentro de otras tantas que ya no lo mencionaremos más adelante. La siguiente, profesor. Miren ustedes nuevamente señalándoles ahí cómo es el contorno, ¿no?, de todas las piezas dentarias que ya están apareciendo rojizas, ¿no? Y hay una resección gingival incluso a nivel de los cuellos dentarios y por lo tanto ya estamos en presencia de un problema. El cambio de coloración ven ustedes el resto de la encía adherida en relación con la encía marginal y hay ya un cambio de coloración, ¿no? Es una señal de que hay una gingivitis. La siguiente, profesor. Dentro de todas las causas, y tenemos acá otras más que hemos puesto como factores de riesgo, ¿no? Y observamos en esta cavidad oral cómo ya aparece una encía bastante inflamada, bastante ya que nosotros al pasar un cepillo, qué sé yo, ya va a empezar a sangrar. Y eso obedece, pues, que hay pacientes que usan la marihuana, pacientes obesos también, ¿no? O también que presentan una genética que no es la normal y aparece en estos pacientes esta gingivitis, ¿no? Y también cuando nosotros tenemos una serostomía, por ejemplo, que es propio del cáncer, pacientes con cáncer, entonces presentan una sequedad de la boca y a consecuencia de una gingivitis, ¿no? Y también tenemos que ver con la artritis reumatoidea y con el VIH. La siguiente. Entonces, recapitulando, los signos y síntomas no están a la vista y es el enrojecimiento, la inflamación, la hipersensibilidad, el sangrado, la recesión. Hay una recesión gingival que estamos viendo a nivel del cuello de los dientes. Ustedes toman agua helada o agua muy caliente y también les va a producir un dolor por la sensibilidad marcada que presentan, ¿no? Debido a la exposición de la parte radicular de los dientes, ¿no? Y el sangrado profuso también que se van a notar, y al sangrado tienen que tratar de indicar el manejo de un buen cepillo. La siguiente. Miren acá. Miren. Sin embargo,
ahí estamos viendo una dentición normal, no hay apiñamiento. Si bien es cierto, hay una disclusión, ¿no? Pero no hay apiñamiento. Sin embargo, la encía está bastante eritematosa, ¿no? Bastante sangrante, y en la zona superior y también en la zona antero y inferior, que presenta también esta manifestación, no así en la zona posterior de la arcada inferior. La siguiente. Ven ustedes ahí otra diapositiva donde ya aparece la lengüeta gingival como gajos de naranja, ¿no? Bastante hinchados, bastante edematosos, ¿no? Y que hacen su hiperplasia epitelial y una hiperplasia fibrosa. Por eso es que el aumento de volumen de las lengüetas gingivales que aparece entre diente y diente, ¿no? Por la hiperplasia marcada que nosotros vamos a ver en un corte histológico, ¿no? ¿Qué sucede con el agrandamiento gingival? ¿Por qué es esto? La siguiente. ¿Qué hacer para la prevención? Entonces, para la prevención, ya les he dicho, hay que mantener una buena higiene, hay que eliminar los malos hábitos, educar sobre los buenos hábitos de higiene y recomendar que cada 3 meses, ¿no? Deben de asistir al dentista, y el dentista a su vez hará el tratamiento que corresponde con su higienista dental para que elimine y haga un buen alisado y raspado para que pueda eliminar la placa, el sarro. La siguiente. Cuando hablamos de hiperplasia focal, nos estamos refiriendo en todo caso a esta hiperplasia fibrosa, ¿no? Que se produce a nivel de la encía, ¿no es así? Es una inflamación crónica, como ustedes están apreciando, con presencia de placa y de sarro, ¿no? Y se presenta en las mujeres puber y gestantes, ¿no? En respuesta a los estrógenos, que hay un aumento estrogénico, y en respuesta a eso es que la primera manifestación que se presenta en boca es la gingivitis, ¿no? Con las encías bastante sangrantes, y si lo llevamos esto a un corte histológico, entonces vamos a observar nosotros la hiperkeratosis y la acantosis. A eso se llama, se debe el grosor del epitelio, ¿no? Una acantosis es cuando tiene más de 8, 20 capas de células del estrato espinoso, y por lo tanto los clavos epiteliales también se han cambiado de presentación, y son clavos epiteliales bastante alargados, profundos en el corium. Ya todas esas consideraciones histológicas tenemos que nosotros tener en cuenta para decir, pero ¿por qué esta gingivitis? ¿Qué? ¿Hay un epitelio escamoso por las células que presentan? Esa es una clasificación. ¿Hay una gingivitis ulcerativa? ¿Hay una gingivitis hemorrágica? ¿Por qué la hemorragia? Porque hay una vasodilatación, la homeostasis ha sido alterada. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación del por qué aparecen esas encías libres y bastante edematosas y sangrantes. ¿De acuerdo?
Esa es la explicación. La siguiente. Observen ahí, miren, es el corte histológico. Miren ustedes la zona más morada, que ya lo conocen ustedes porque hemos venido ya revisando algunas láminas y vemos el epitelio, ¿no? Cómo aparece como una red y sus proyecciones epiteliales dentro del conectivo, dentro del corium, es bastante ramificada y alargada, ¿no? Con una marcada acantosis. Hay engrosamiento, ¿no? Por las células del estrato espinoso. A eso se debe el cambio de grosor del epitelio. Miren ustedes los clavos epiteliales alargados, ¿de acuerdo? Ramificados, bastante ramificados. El epitelio paraqueratinizado. Y también tenemos nosotros acá la presencia de estas fibras colágenas. Entonces, para que haya una fibrosis marcada acá en el conectivo, en el corium, es por la presencia de fibroblastos. No se olviden nunca, los fibroblastos son los que sintetizan, ¿no? Sintetizan el colágeno, son los que se encargan de sintetizar el líquido sinovial, ¿no? Que están en los espacios articulares, y entonces tiene una función importante, ¿no? Los fibroblastos. No se olviden de anotar ustedes cuando tengan una pregunta qué células están presentes, qué fibras están presentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que los fibroblastos son uno de ellos, las células de inflamación crónica, ¿no? También pueden haber algunos neutrófilos, pero dada el tiempo, porque nosotros hablamos de inflamación aguda, dentro de las 24 horas que aparece una lesión. Dentro de ese tiempo estamos hablando nosotros una inflamación aguda. Pasado ese tiempo ya es una inflamación crónica donde sí o sí vamos a encontrar las células mononucleares tipo linfocitos, células plasmáticas, monocitos, basófilos, y todo eso es propio de las células mononucleares producto de una inflamación crónica. La siguiente, profesor. Miren acá, a mayor aumento, para ver células, ya les he dicho en la práctica, para ver, todos los profesores les hemos hablado, para ver células ya tenemos que poner a mayor aumento, y ya ustedes saben qué tipo de células hay en el conectivo y cómo es la acantosis marcada que se presenta. Miren, observen acá, ¿ya? Perfecto. La siguiente, profesor. Profesor, se ha ido al baño, creo. Hay que esperar un momentito. Entonces, hay que reírse también, porque si no, ya a las 8 acostumbro tomar el desayuno, pero pues voy a hacer una excepción por tratarse de ustedes, ¿ve? Ustedes seguramente que están escuchando sus clases y están tomando su desayuno, provecho, ¿ve? Pero bueno, así es todo, soy todo un corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos corazones, ¿ya? Entonces, hablar de una hiperplasia fibrosa e inflamatoria es referirse a una proliferación de tejido fibroso, a una proliferación del tejido fibroso. ¿Ya? No se olviden, esta es la lengua y este es el reborde, ¿ya? Entonces, asociado con una inflamación crónica, por supuesto. Y ustedes observan acá y de arranque su diagnóstico de ustedes es una
una inflamación crónica, ¿de acuerdo? ¿Y qué ha pasado con este paciente? Ustedes le dicen, es un paciente edéntulo total. Ustedes le dicen, oiga, señor o señora, ¿desde cuándo usted hace uso de su prótesis? Uy, doctorcito, hace 20, 30 años. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la prótesis ha quedado desadaptada. Una prótesis no se puede usar tantos años. A lo mucho, pues cada 5 años, en todo caso, siempre se tiene que revisar la prótesis, hacer su rebasado, en todo caso, si no tiene plata el paciente para hacer una nueva prótesis y eliminar todas las lengüetas de la prótesis que ha quedado ya desadaptada y por lo tanto está produciendo esta alteración a nivel del surco y también a nivel del reborde alveolar está produciendo una resorción ósea. Hay una reabsorción ósea y por lo tanto esto parece una sonaja y eso es lo que le está haciendo daño pues al paciente. ¿Y qué hacer acá? Acá ya el cirujano y el protesista tendrán que ver cuál es el tratamiento que le van a instalar, ¿no? Y estas hiperplasias, como decía, se deben a la presencia de estas células que son los fibroblastos, ¿no? Que sintetizan el colágeno. Entonces, nosotros anteriormente, los dentistas lo daban el nombre de épulis fisurado a esta lesión, ¿ya? A esta lesión. Tenemos, por otro lado, la fibromatosis gingival hereditaria, que es también un sobrecrecimiento de encía que cubre la corona de los dientes, ¿no? Entonces, acá tenemos los dientes en erupción y por lo tanto esta encía está tratando de rebasar a estos dientes, igual que en la zona del maxilar superior, ¿no? Esto es propio de una enfermedad, ¿no? Autosómica dominante o autosómica recesiva. Hay que tener cuidado con el patrón genético que está diciendo a qué obedece la fibromatosis gingival hereditaria, ¿no? Y se puede asociar con enfermedades craneofaciales como la epilepsia y el retraso mental. No se conoce el mecanismo por qué se produce. No compromete el ligamento periodontal, tampoco al hueso alveolar. O sea que no está dañando el soporte no dentario, el soporte que está constituido por el hueso alveolar, por el periodonto, y no nos olvidemos que en el periodonto tenemos la presencia de las fibras colágenas, las fibras de Charpey, las fibras de Oxitalán. Entonces, por eso se llama, por la presencia de esta fibra, se llama ligamento periodontal, pero por la celularidad que contiene, se llama también membrana periodontal. La siguiente, profesor. Y entonces, miren, ve, la hiperplasia gingival inducida por fármacos. Miren cómo hay un cambio de este epitelio cuando nosotros nos sometemos a muchas medicinas por problemas XX, dentro de ellos la epilepsia, ¿no? Pero si al paciente epiléptico, yo he tenido la suerte de compartir con pacientes de esta patología y sin embargo iba a mi consulta, se les practicaba su higiene correctamente, se les recomendaba su técnica de cepillado y ellos mantenían, pese a la toma de sus medicamentos, una buena encía libre, ¿no? Entonces no presentaba prácticamente gingivitis, pero en otros casos de pacientes
que no hacían una buena técnica de cepillado, una buena higiene oral, entonces siempre hay la manifestación de la hiperplasia gingival y a la hiperplasia del epitelio, del corión y producto de la inducción del fármaco. La siguiente, profesor. Esto es lo mismo, miren acá cómo aparece ya en un paciente totalmente descuidado, porque no practica una buena higiene y consume esta medicación, ¿no? Y por lo tanto, si no va a hacer, pese a que no hay apiñamiento dentario, ¿eh? Miren, hay diastema por acá, pero bueno, pero no hay apiñamiento. Sin embargo, aparecen como gajos de naranja, todas estas lengüetas gingivales, ¿ve? Que han roto el anillo de Colliker, que está formado por las fibras gingivales. La siguiente, profesor. Miren acá cómo aparece la hiperplasia fibrosa, marcada fibrosis, células de inflamación crónica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que tener, la síntesis de fibras colágenas gruesas debido a la presencia de fibroblastos. Y tenemos la inflamación crónica con las células mononucleares. La siguiente. En cuanto a la gingivitis úlcero-necrotizante aguda, también es una forma de presentarse esta lesión, que es una enfermedad periodontal poco frecuente. Presenta necrosis y ulceración de la papila gingival, dolor, sangrado. Es de origen infeccioso, ¿no? Presenta fuso, espiroquetas y bacterias. La etiología, mala higiene y desnutrición. Entonces, cuando nosotros vamos a ver las lesiones inducidas por fármacos, inducidas por pacientes que presentan VIH, presentan SIDA, ¿no? Por falta de nutrición, una dieta inadecuada, entonces ahí vamos a ver que también, dado la antigüedad de la lesión, ya vamos a ver una gingivitis úlcero-necrotizante aguda, o sea, hay úlceras y hay necrosis, ¿de acuerdo? Pero su origen es infeccioso. La siguiente. Se presenta en la zona anterior, pero también puede haber una extensión a la zona posterior, de inicio repentino con dolor agudo, presenta halitosis con sabor metálico. O sea que la halitosis es que ustedes ya no se pueden ni acercar a la persona porque tiene un mal olor bucal, ¿no? Y es insoportable. Y también presenta una salivación aumentada y pastosa. La siguiente. El diagnóstico, como les decía, es clínico. El tratamiento consiste en un alisado y raspado y también colutorios, y la eliminación del dolor se tiene que dar. La siguiente. Gingivitis periodontitis. Porque ustedes saben, la gingiva corresponde a una entidad y la periodontitis o enfermedad periodontal es otra entidad que corresponde al periodonto. Entonces, una cosa es la gingivitis, que ya nos hemos referido, y otra cosa es la periodontitis, que está asociada con infección por el VIH. Algunos pacientes VIH positivos pueden desarrollar gingivitis periodontitis. En estos pacientes se produce esta enfermedad de gran intensidad con un eritema que comprende la encía libre y la encía adherida. Ojo. Entonces, cuando hablar de gingivitis periodontitis, y en este caso,
asociado con la infección por el VIH. La siguiente. Por favor, profesor, ¿puede abrir ese video? De paso que me sirva algo. Un momentito, doctor. Muy bien. Sí, sírvase algo, por favor. ¿Ves cómo se ríen? Tan cachete, dice cachete. Un momentito. Es Adriana. Muy bien, Adriana. Quiere decir que estoy yendo bien, ¿no? Sí, puedes hablar nomás, Adriana. Listo, profesor. Al profesor Adrián siempre le pongo sus desayunos, almuerzos, porque es bien colaborador. Ahorras para tener un Inca Kola en tu mesa siempre. Retornar da gusto una y otra vez, porque ahorras para tener un Inca Kola en tu mesa siempre. Hey, my English not so good. Do you mean my English isn't very good? Yes. How often do you practice speaking? Estamos hablando de tratar de salvar un diente haciendo la endodoncia o removerlo y colocar un implante dental. ¿Qué decisión tan complicada? ¿Qué debes de elegir? ¿Cuál es la mejor opción para ti? ¿Y de qué consta cada tratamiento? Quédate para resolver todas tus dudas en este video. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Federico Baena y soy especialista en prótesis e implantología. Y este es seguramente uno de los temas más controversiales que llega a mi consultorio. Para los que no saben qué es una endodoncia, un poste o un implante, primero vamos a ver las bases. Una endodoncia es cuando el dentista remueve el nervio que está dentro de tu diente, sin la necesidad de quitarte el diente de la boca. Esto se hace para evitar el dolor que puede provocar esta pieza y también para evitar una posible infección. Un poste es una estructura de fibra de vidrio o de metal que se coloca adentro de la raíz de un diente con endodoncia y sirve para reconstruir el diente cuando este está muy dañado o es muy pequeño y requiere de una corona. El implante dental es un cilindro de titanio que se coloca dentro del hueso para reemplazar la raíz de un diente y sobre este se atornilla una corona de porcelana. Ya sabiendo esto, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, si tengo un diente muy dañado, ¿qué me conviene hacer? ¿Quitar el diente y colocarnos un implante o tratar de salvarlo con una corona, poste y endodoncia? La respuesta evidentemente va a depender del caso y por eso elaboré la siguiente tabla que vamos a analizar paso por paso para que les ayude a tomar una decisión. Vamos a comenzar evaluando el tiempo de elaboración. Para realizar una endodoncia se requiere de 1 a 2 citas. Igualmente, para colocar un poste se requieren de 1 a 2 citas. Después del poste se requieren también 2 citas más para hacer la corona. Por lo tanto, esto es un total de 4 a 6 citas y esto va más o menos de 2 a 4 semanas de tiempo. Ahora, para realizar un implante, lo primero que hay que hacer es quitar el diente. Después de esto hay que esperar 2 meses. Una vez que pase este periodo, podemos colocar los implantes y se esperan otros 2 meses más para poder colocar la corona sobre ese implante. Esto nos da un total de 4 meses de espera y el número de citas son de 4 a 6. Por lo tanto, la primera palomita va para la endodoncia y la corona. Es mucho más rápido. Vamos a hablar del costo. El costo que voy a mencionar es un promedio de los consultorios aquí en México. Y lo voy a dar en dólares estadounidenses, ya que en cualquier lugar de Latinoamérica pueden hacer la conversión y saber aproximadamente en cuánto está. Una endodoncia está en aproximadamente $250. El poste tiene un costo aproximado de $150 y la corona cuesta alrededor de $400. Esto da un total de $800 por todo el tratamiento. Ahora, el implante requiere primeramente una extracción que cuesta alrededor de $150. El implante, que es el cilindro de titanio, cuesta aproximadamente $600 y la corona de porcelana. Doctor, disculpe. Me parece que su video es más una propaganda, ¿no? Ya, No sé si doctor. podríamos cortar. Ahí nomás, doctor, ahí nomás, porque ya eso no, los alumnos no van a estar en Estados Unidos ni en Europa. Eso No, es para... sí, de repente, sí pueden estar, doctor. Sí pueden estar ellos, de repente, en otros lares. Pero creo que me parece que no corresponde ese video. Voy entonces a proseguir con la presentación de su diapositiva.
les cambié de estilo de clase. Pero vamos a pasar a la siguiente. Lo que sucede es que se ha presentado esta imagen que tiene que ver con la implantología. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes ya saben que la odontología es una especialidad médica y a su vez tiene subespecialidades como es la periodoncia, la endodoncia, la rehabilitación oral, la implantología, y ustedes van a seguir estas especialidades porque ya vieron cómo es el costo de un tratamiento en el Perú y cómo es el costo de un tratamiento en el extranjero. Muchos de ustedes van a migrar al extranjero seguramente, porque ahora tenemos la gran satisfacción de que últimamente nos están visitando nuestros profesionales egresados de San Marcos y que nos llenan de satisfacción porque vienen ya con otras experiencias, otras investigaciones realizadas en otras latitudes, y eso para nosotros es muy significante, muy halagador. Por eso que nos queremos cada día ser más profesores de ustedes, y estos videos que se les pasa es para conocer qué es lo que pasa en el mundo, porque si no solamente me recurro al libro y puro libro, y en el libro no veo tanto. Y disculpen ustedes si les he fastidiado con la presentación del video. Pero pasando ya a otra diapositiva, vemos que la gingivitis por VIH entonces aparece como una lesión gingival atípica, ¿no? Intensamente eritematosa, ¿no? Y también hay una periodontitis por VIH con áreas focales de recesión gingival, encías eritematosas, ¿no? Y esto es lo que estamos presentando acá. Miren, una recesión gingival, miren estas placas acá, tártaro, ¿de acuerdo? Todo esto tenemos que nosotros hacer un alisado y un raspado bien agresivo para poder nosotros rehabilitar a estas piezas dentarias. Inclusive ya los periodoncistas verán si van a instalar injertos, qué sé yo, no sé, ese es tema del periodoncista, ¿no? Entonces, las encías están bastante eritematosas, ¿de acuerdo? En la parte inferior más que en la parte superior. La siguiente, profesor. Entonces, hablar de periodontitis o enfermedad periodontal, también cuando ya el caso es muy avanzado, también a esta periodontitis o enfermedad periodontal se conoce como piorrea. O sea, piorrea significa presencia de pus. Hay una infección crónica muy avanzada, y por eso que esta infección de las encías y de los tejidos de soporte va a ocasionar de que haya de repente pérdida de los dientes, ¿ya? Por la piorrea marcada. Según la Organización Mundial de la Salud, es una afección que destruye los tejidos de soporte del diente, ocasionando una periodontitis y la pérdida del diente. ¿Ve? Esa es la definición que da la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, profesor. Ve, ahí tenemos otra periodontitis acá, ¿no? Que está en esta hemiarcada superior derecha, donde la irritación es marcada, ¿no?
Y también con el tiempo se pueden formar las bolsas periodontales. Claro, si no hay un buen mantenimiento, un tratamiento oportuno, entonces ya va a ocasionar que va a haber recesión de la encía y por el otro lado se van a formar las bolsas periodontales, ¿de acuerdo? Y en ese caso ya de repente, ¿cuál será la indicación que tenemos que tomar, ¿no? Estas bolsas, ¿qué contienen en todo caso? ¿Qué contienen? Contienen bacterias, placa y sarro, ¿no? Entonces el biofilm que conozcamos nosotros va a ser importante para saber qué bacterias, qué gérmenes están presentes en este tipo de lesión y cómo es que se produce el sarro. El sarro ya es una concreción, ¿no? Como ya lo vimos adelante, que es todo esto, la placa, el sarro, las bacterias, son las causantes de del contenido de estas bolsas periodontales. La siguiente. ¿Qué es una periodontitis apical crónica? Radiográficamente se presenta como un ensanchamiento de la membrana periodontal. A la percusión tiene una reacción positiva. Clínicamente el diente puede indicar un signo de vitalidad. Los hallazgos histológicos son variables. Entonces, esto es que, de todas maneras, en este caso, se indicó una radiografía para ver, digamos, la posición, ¿no?, de la placa, si es en el tercio cervical, si es en el tercio medio o es a nivel apical, ¿de acuerdo? Y cuál es la manifestación por imágenes, cuál es la manifestación a nivel de esta porción radicular. Y es que aparece un ensanchamiento de la membrana periodontal. Ya les he manifestado en las lesiones periapicales que lo primero que se presenta es una manifestación de ensanchamiento periodontal y luego ya viene un granuloma y un quiste, ¿no? Y por último el absceso. Entonces nosotros en este caso tenemos que, cuando ustedes van con el espéculo, con el espejo dental, van a percutir cada diente y van a sentir un rechazo que el paciente hace, ¿no? Que es una reacción ¿no?, por la lesión que presenta a nivel del periodonto. La siguiente. Bueno, y ahí tenemos cuando es una inflamación aguda y cuando es una inflamación crónica, y ahí tenemos lo que es la periodontitis apical crónica, el granuloma periapical y el quiste periapical. Y por el otro lado tenemos la presencia del absceso, la osteomielitis. La siguiente. Las causas entonces de esta periodontitis es que presentan la placa, ¿no?, que está compuesta por bacterias, almidones, azúcares, ¿no?, y forman pues lo que es la placa y el sarro, ¿no? Entonces miren ustedes cómo aparece estos diastemas y cómo hay una retracción gingival, la retracción gingival y toda esta encía libre que cubría todo el cemento ya no está y por lo tanto aparecen los dientes totalmente alargados, ¿no?, en la zona inferior más que en la zona posterior. Entonces el periodoncista ya verá qué tratamiento le va a indicar, si va a haber injertos o no. La siguiente. Entonces, los signos y síntomas de la periodontitis, estamos que hay encías inflamadas, ¿no? Encías inflamadas de color brillante, rojo oscuro o violeta oscuro, ¿no? Y también sensibles al tacto. Hay encías sangrantes, ¿no? Y marcada halitosis, pus entre los dientes. Ahí aparecen los dientes largos,
¿no? Y flojos, con retracción gingival y dolor a la masticación. Esos son entonces los signos y síntomas que presenta una periodontitis. La siguiente. Acá tenemos ya las complicaciones. Miren ustedes, este es un paciente ya totalmente descuidado, pues, ¿cómo va a presentar ya este tártaro, este sarro, ¿no? Entonces acá ya los dientes estarán flojos, pues, demasiado flojos, hay una pérdida de dientes ahí, va a haber pérdida de dientes y que puede ya producir incluso problemas respiratorios, problemas de diabetes, de la artritis reumatoidea, también ya es afín a este tipo de lesiones gingivales, ¿no? La siguiente. Otra lámina donde ya tenemos la presencia también de las bolsas periodontales, ¿no? Una gingivitis marcada. Y aparece pues esta zona edéntulo parcial, y es un factor de riesgo de la enfermedad cardíaca y pulmonar. La siguiente. Entonces, dentro de esta periodontitis, los estadios de la periodontitis la clasificación es leve, moderada, avanzada y grave, ¿no? La siguiente. Fases del tratamiento periodontal, entonces tenemos en primer lugar la higiene, segundo lugar el raspado y alisado, tercer lugar cirugía periodontal y cuarto lugar mantenimiento. Esto es la secuencia que tenemos que mantener durante el tratamiento dental. La siguiente. La periodontitis moderada, ¿no? Es que se refiere que hay una ligera movilidad de los dientes, hay un desplazamiento ya dental, hay hipersensibilidad, halitosis marcada y encías enrojecidas y sangrantes, ¿no? Entonces, esto es lo que clínicamente van a observar en una periodontitis moderada, ¿no? Que acá estamos observando a nivel del gingiva, pero la periodontitis, ustedes saben que compromete el periodonto ya, y eso es la periodontitis moderada. La siguiente. Ven ustedes ahí otro caso de periodontitis avanzada, cuando empieza el sangrado de encía, estando los dientes sanos, hay una normal oclusión, una buena dentición. Sin embargo, ¿no? Aparece ya la presencia de la gingivitis y de la periodontitis, ¿ya? Y puede llegar a ser incluso ya una piorrea y tiene su inicio en la gingivitis, esta manifestación, ¿no? Y con el cepillado se va a producir el sangrado. Aparecen los dientes alargados, ¿no? Y muchos diastemas, ¿ve? Muchos diastemas. La siguiente. La periodontitis avanzada se caracteriza por el mal aliento, dientes flojos, sensibilidad, dolor al masticar y encías sangrantes, ¿ya? Y la presencia de las bacterias, indudablemente, que está destruyendo el tejido de soporte, que está constituido por el hueso alveolar y el periodonto, ¿no? La siguiente. Y fíjense acá, miren cómo es el problema.
la retracción gingival, los dientes alargados, ¿no? La presencia de sarro, hay movilidad acá ya, movilidad, y hay hipersensibilidad y marcada halitosis, ¿no? Entonces, ya este es un caso de periodontitis avanzada. Y acá, con la sonda periodontal, ustedes van a medir, ¿no? En qué grado está, si es a nivel, no de cuello, o es a nivel ya del tercio medio o de tercio apical, está la presencia de la bolsa periodontal. Si es a nivel mesial, a nivel distal, o es a nivel vestibular o lingual. Todo eso tienen que hacer ustedes con el periodonto, la sonda periodontal, ¿no? Y ver la profundidad de las bolsas periodontales. La siguiente. Igual, ¿no? Incluso puede haber, cuando hay una periodontitis avanzada, puede haber una pérdida de los dientes, ¿ya? Y el marcado dolor y el sangrado que dificultan en todo caso una buena higiene. La siguiente. ¿Cómo hacer que debemos de prevenir una periodontitis? Es mantener una buena higiene, ¿no? Visitar al dentista, evitar el tabaco, seguir una dieta saludable y equilibrada, no mucho carbohidrato, muchos azúcares, evitar el estrés. El estrés también nos puede desencadenar un problema periodontal. Ojo, ustedes no se pongan muy nerviosos para estudiar, tranquilos nomás, ¿ya? Y controlar las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Un paciente diabético tenemos que siempre mantenernos con nuestra medicación adecuada, nuestra dieta adecuada para evitar, digamos, estos problemas. La siguiente. Entonces, el tratamiento de la piorrea es limpiar las bolsas y prevenir daños en el tejido de soporte. Mantener buenos hábitos para la higiene, ¿no? Hacer un alisado y raspado y usar antibióticos vía oral y también en gel, ¿no? Si es muy avanzado el caso, se debe hacer una cirugía con colgajo y trasplante, injertos de tejido blando, injertos de tejido óseo. Eso ya es competencia del periodoncista, ¿no? Y ustedes tienen buenos profesores de periodoncia, seguramente que ellos en su clínica particular llevan a cabo estos tratamientos, porque realmente estos casos ya no llegan mayormente a la consulta privada. Estos casos ya llegan a la consulta en una clínica o en un hospital, ¿de acuerdo? Entonces, donde los dentistas que trabajan en estos servicios hacen seguramente todos estos tratamientos, o los especialistas en su consulta privada, pero el odontólogo de práctica general, a lo mucho hacemos una gingivectomía. Yo lo he hecho, ¿ya? La siguiente. La siguiente, profesor. Profesor. Ya estamos en la siguiente, doctor.
Doctor Cuadrado. Doctor Cuadrado, ¿me escucha? Perdón, la siguiente, profesor. Ya estamos en la siguiente, doctor, hace rato. ¿Ah? Ya pasé, doctor, hace ya un buen rato. ¿O ¿Ya quiere que terminó? siga? No. Ya está en la siguiente. ¿O si quiere que siga pasando? Ya, ahí, entonces. Ya, esas bacterias que producen la periodontitis. Acá tenemos nosotros, les he señalado ya cada una de las de los gérmenes que están produciendo la periodontitis, y es importante la microbiota, ¿no? El biofilm que está presente en este tipo de lesión, para que ustedes sepan que en sus estudios de investigación puedan ver ustedes a qué obedece la periodontitis y qué germen es el que está presente. La siguiente. Bien, entonces dice el paradigma actual que en la actualidad los microorganismos presentes en las biopelículas patógenas de los tejidos periodontales son esenciales para causar la enfermedad. Sin embargo, para que la enfermedad se produzca, existe la necesidad de que se altere la homeostasis. Les hablaba más adelante de la homeostasis, ¿no? La siguiente. Entonces, definimos como microbiota, ¿no?, que en la microbiología bucal se identificaron más de 700 especies en estas, entre 150 y 200 aparecen en cualquier boca, ¿de acuerdo? Entonces, la microbiota es la presencia de los gérmenes a nivel de la raíz del diente. La siguiente. Bacterias relacionadas con la enfermedad periodontal, ya les he señalado cuáles son las bacterias, y entonces tenemos acá en la relación moderada qué gérmenes están presentes, ¿no? Y en la relación fuerte igual, qué gérmenes están presentes. La siguiente. ¿Ve? La placa bacteriana. Entonces, la malla fibrogranular, ¿no? La siguiente. ¿Cómo se da el crecimiento? Esto para que hagan investigaciones. La siguiente. Y entonces acá tenemos que cuáles son los criterios para la identificación de posibles patógenos. ¿Qué criterios se sigue asociados con la enfermedad periodontal? Fue establecido este estudio mediante algunas variables. Dentro de ellas tenemos el número de lesiones progresivas en su eliminación o supresión asociado con la salud tisular, la respuesta del huésped son los anticuerpos, y la virulencia. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer un estudio, una investigación, tienen que seguir toda esta secuencia. La siguiente. ¿No? Entonces, tenemos ahí todas las células que nosotros hemos hablado, también la presencia el aumento de células endoteliales también, ¿no? Presencia de interleuquinas, de células epiteliales, de factor de necrosis tumoral, ¿no? Y esto es lo que constituye la biopelícula, entonces, la placa bacteriana. La siguiente. Y este es el juego Morse. No sé si ustedes también actualmente usan este juego Morse o tienen otra instrumentalización.
otro instrumental, porque nosotros con estos instrumentos eliminamos el sarro, la placa, ¿no? Y hacemos un prolijo alisado y raspado. La siguiente. Ya estos son los colgajos, los tratamientos que vienen haciendo ya los periodoncistas. La siguiente. Miren ustedes ahí. La siguiente. Observen ahí. La sutura. La siguiente. Muy bien. La siguiente. Muy bien, la siguiente. Muchas gracias, jóvenes. Hemos terminado la clase. Gracias por su atención. Bien. Esos corazones me gustan, gracias. Bien, Gracias doctor. a usted, profesor. Profesor Adrián, disculpe que le he quitado su hora de desayuno, pero es que usted, sin usted, ¿qué sería de nosotros los profesores? Ya le agradecemos bastante su comprensión y apoyo. Que No, tenga gracias, un buen fin de gracias semana. también a usted, profesor Cuadrado. Tenga un buen fin de semana, usted y todos los profesores, y váyase usted a Jauja, que sea. O a Caral, a Caral. Buen fin de semana, jóvenes, que se ¿A qué, diviertan. doctor? A Caral, dijo, ¿no? A Caral. Ya, hay que pronunciar un poquito mejor porque de repente se puede escuchar de otra manera. Muy bien, doctor. Gracias, doctor, por su exposición. Me parece que los chicos... ¿Fue suficiente, están... ¿Fue suficiente o falta un poco más? Si quiere le paso otro más. Fue suficiente. Ahí los chicos están manifestando su alegría, su conformidad, doctor. Y creo que sí, pues usted se merece un voto de aplausos. Chicos, a ver, un voto de aplausos. Ahí tiene corazones, aplausos. Claro. Son alumnos que me Sí. quieren mucho. Usted sabe muy bien que ellos sin mí no pueden dormir. Lloran Sí. y sufren cuando no me ven. Vamos a escuchar a Ainara. Ainara, levantaste la mano, por favor. Sí, puedes activar tu micrófono. A ver, levantaron la mano. Y ya no. Lo bajaron, ya no quieren participar. Levantaron la mano, por favor. ¿Quién levantó la mano? Leí a Ainara, me parece. A ver. Bien, entonces, nuevamente agradecerles y quiero aprovechar la oportunidad para poder desearles que este fin de semana, que corresponde pues a días santos, puedan ustedes no solamente descansar, sino también un poco acercarse pues, ¿no? a los que seguramente creemos en Dios y acercarnos un poco a su palabra, y nos sirva estos días un poco de reflexión, de meditación, y yo les auguro a ustedes muchos éxitos, que pasen una bonita Semana Santa y estamos viéndonos la próxima clase. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, de igual manera a los docentes. Gracias, doctores Saúl, doctora Marieta, doctora Melissa y doctor Cuadrado. Un fuerte abrazo también para ustedes y chicos, gracias, nos estamos viendo la próxima.